Buenas tardes, mi nombre es Nelson Enrique Rueda Rodríguez y hoy vamos a hablar 5 minuticos acerca de la carga dinámica de la prueba. ¿Por qué es importante hoy el tema? Porque han existido dos sentencias en el último año en las cuales han habido posiciones contrapuestas. De un lado, la Corte Constitucional a través de la sentencia C086 de 2016 y de otro lado, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia a través de su sentencia con radicado 9193 del 28 de julio del 2017. ¿Cómo contextualizamos la discusión? Pues en primer lugar partimos de que estamos insertos en un proceso no penal con un sistema dispositivo mixto. Esto quiere decir que mezclamos dos grandes posiciones que fueron siempre antagónicas y que algunos doctrinantes las hacen hoy ver como complementarias. De un lado, las partes pueden disponer de su derecho, las partes son las que deciden si van o no a la jurisdicción, son las que deciden si impulsan el proceso, si estando el proceso activo lo impulsan o no, o si asumen castigos como el desistimiento tácito, pueden transigir, desistir, etc. Es decir, una concepción individual, liberal, neoclásica y, digámoslo, producto de una post-revolución francesa en donde el centro del mundo era el ser humano y sus derechos y lo que él puede disponer de ellos. De otro lado tenemos un proceso en el cual el juez tiene poderes, herramientas, facultades para impulsar el proceso, pero más aún se nos ha dicho a través de la versión activista y solidarista del derecho procesal que el juez va en búsqueda de la verdad y que cada vez más busca fallos justos, que hagan una justicia formal y no solo una justicia material. Ahora bien, ¿qué tiene que ver con la carga dinámica? Claro, la carga dinámica de la prueba es una figura que se instaura en Colombia a través de fallos del Consejo de Estado, especialmente el primero del doctor Ariel Salazar de 1990-91, posteriormente del 92, 96 y finalmente con uno de la Corte Suprema del 2005, junio del 2005. Y finalmente por vía legislativa en la Ley 1564, actual Código General del Proceso, en el cual en el artículo 167, inciso 2, nos establece lo que esos precedentes venían argumentando. ¿Qué pasó con las sentencias? Un ciudadano demanda la norma, el inciso, en el sentido de que, estando de acuerdo con la carga dinámica del IBC, no debe ser en los casos en los cuales el juez considere prudente, es decir, no es podrá dinamizarse la carga de la prueba, sino es deberá el juez dinamizar la carga de la prueba. La Corte declara exequible la norma y dice que es que la carga dinámica de la prueba es excepcional, que quien demanda tipo, ejemplo, simulaciones, responsabilidad médica, es el que tiene que probar los elementos de la responsabilidad y muy especialmente el nexo causal que la origina. Lo que pasa es que en ocasiones probar ese tipo de cosas es imposible o muy difícil. Entonces, bajo ese criterio, la carga dinámica busca decir, quien no tiene originariamente la carga de la prueba puede llegar a ser obligado a probar determinados aspectos. ¿Por qué? Porque él tiene mayor facilidad probatoria. Entonces, él quería que la norma dijera deberá, es decir, una constitucionalidad condicionada, pero la Corte dice que está muy bien el podrá porque no es para todos los casos. De otro lado, da unos argumentos en donde, digamos, lo hace la evolución histórica de la figura y nos dice que es apropiada para nuestro entorno. Pero en la sentencia del 28 de julio, la Sala Civil, en el radicado 91-93 de la Corte Suprema de Justicia, nos hace ver que la carga de la prueba es de uno solo, el demandante. Que la carga de la prueba se analiza es cuando el juez va a fallar como una regla de juicio en la cual el juez tiene que decir quién tenía que probar, probó. Entonces allí nos dice que no importa quién aporte la prueba al proceso, lo importante es que no haya falta de prueba al momento de fallar, porque en ese caso habrá que castigar al demandante, pero que nunca las personas
pueden llegar a el juez, perdón, en cada caso especial, llegar a obligar a probar hechos que no estén previamente previstos en la ley para ese demandado, que eso está mal y que por ende no se debe dinamizar la carga de la prueba. Considero ahí hay algunas situaciones coyunturales que no han sido bien interpretadas. En mi concepto, no importa el juez en qué momento dinamice la prueba. Lo que sí debe hacerlo antes de que falle, porque el obvio no puede, digamos, fallar adversamente sin haber dado la oportunidad precisa para que las partes alleguen el material probatorio. De otro lado, existen soluciones en la misma ley. ¿Sí? Pues si una persona se le hace un requerimiento en dos sentidos, o me prueba hechos, ejemplo, pruébeme que usted tuvo un obrar diligente médico en la responsabilidad médica, y no lo hace, o dos, decreto pruebas oficiosas, tráigame tal documento, hagamos este peritaje, etcétera, etcétera. Si incumple, si lo cumple y aporta la prueba y le favorece o lo desfavorece, no hay problema. El juez valorará de acuerdo a lo que hay en el proceso. Si no cumple es donde se puede ver el problema. O sea que puedo sancionar a quien no estaba obligado a aprobar y por un requerimiento que yo lo hice sin la ley, sin el artículo 167 establecer una sanción. ¿Será que puedo fallar en su contra? En mi concepto sí, de dos maneras. Una, hay normas específicas en las cuales me dicen si yo pido un documento y usted no lo aporta, es un indicio grave en contra del hecho que se quería probar. La misma regulación existe legalmente y no habría problema para la inspección judicial, para el peritaje o para el testigo renuente. ¿Cuál problema se podría generar? Es cuando yo obligo a probar hechos. Pruébeme que usted abrió diligentemente, no me importa con qué medio de prueba. Entonces, no nos cumple. ¿Qué hacemos? Pues la solución es fácil. Se pueden acudir a los indicios porque el Código General me dice muy claramente, y está en la ley, sería una previsión legal previa, me dice que yo puedo valorar como indicio la conducta omisiva de esa parte. Luego la conducta omisiva y otro material probatorio que pueda llegar a existir en el proceso me da como conclusión probabilidad de que si pudo haber un error médico, puedo entrar a fallar en contra de ese demandado y no estoy violentando el principio de legalidad. Ahora, si no llegan a haber pruebas suficientes que con el indicio lo corroboren, obviamente hay que respetar la legalidad y se debe hacer uso del sucedáneo de prueba fallando en contra del demandante. Insisto, a futuro va a haber una ardua discusión. De hecho, el planteamiento que hace la sentencia de la Corte Suprema no venía muy bien al caso cuando lo hace. Creo que fue de manera intencional y un poco, no sé, llamando la atención al entorno jurídico con una visión distinta que siempre se nos había dado de la carga dinámica de la prueba y que el debate a futuro va a ser interesante e importante porque no es fácil determinar en cada caso quién tiene que probar y el juez qué debe hacer al respecto. Bueno amigos, muchas gracias. Espero en algo haber dejado algo de inquietud y a futuro en estos eventos y en otros muchos otros ámbitos seguiremos manejando y observando cuáles son los reales criterios de interpretación al respecto. Muchas gracias.